Bueno, en este segundo bloque de Voz y Voto vamos a pasar a hablar de un tema que se está empezando a discutir, en realidad se está retomando la discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Es muy importante porque tiene que ver con preocupaciones muy generalizadas en la sociedad, la seguridad, el delito, qué hacemos con los chicos menores de edad que delinquen. Vamos a hablar de ese tema con Laura Rodríguez Machado. Bienvenida, Laura. Hola, Laura. Gracias por la invitación. Diputada nacional por el PRO y además vos sos presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que es la comisión que va a liderar esta discusión de los proyectos de, se dice normalmente es baja de edad de imputabilidad, pero entiendo que eso es una parte, en realidad régimen penal juvenil. Hay 13 proyectos en el Congreso, en diputados, uno del oficialismo que plantea, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, ¿no? Muy bien. ¿Vos crees que esa va a ser la edad en la que efectivamente van a empezar a ser imputables los chicos? ¿Cómo está el debate en relación a eso y tu mirada? Para ponernos dentro de contexto, ¿qué es lo que está tratando en el Congreso? Existe la aplicación del Código Penal a lo que se refiere a los jóvenes. Para aplicar el Código Penal en su conjunto, hay que determinar la edad a partir de la cual vos sos imputable. Esa edad fue fijada en 1980 a través de un decreto ley de Jorge Rafael Videla que estableció que la edad son 16 años. 16. A partir de 1980 hasta la fecha, el Congreso Nacional no se ha podido poner de acuerdo en una modificación de la edad y además un régimen penal juvenil. La aplicación del código implica que vos sos imputable, es decir, vos cometés un delito y te aplican el código. Los regímenes penales se establecen para determinadas edades o características. No hay un régimen penal juvenil fuerte en la Argentina que tienda a resociabilizar a las personas que se consideren imputables. No la hay. O sea, en el régimen, perdón, entonces estaría lo que estamos tratando es la modificación del régimen penal juvenil. Básicamente estamos diciéndole a la gente qué va a hacer el Estado Nacional o los Estados provinciales con los menores que delinquen. Primero es declarar la primera cosa es decir ¿cómo lo castigás? No necesariamente castigar. Lo recuperás. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Para los adultos existe un régimen penal de adulto. Cuando una persona cumple 70 años, tiene la posibilidad de la prisión domiciliaria, si tiene tratamientos médicos lo dejan salir, si tiene una discapacidad, tiene determinadas características, exige ese régimen, a pesar de que se le aplica el Código Penal en su Bueno, para los jóvenes no existe un régimen actualizado que dice yo aplico la pena del Código Penal, delito de adulto, pena de adulto, con un régimen que tiene que ver con la edad de los jóvenes. Claro. ¿Qué es lo que queremos hacer con los jóvenes que delinquen? La primera cosa es quitarlos de la impunidad, es decir, que no sean impunes y que tengan una pena y una sanción. ¿Cuál va a ser esa pena? Va a depender de qué tipos de delitos cometen. Hay delitos que tienen pena de menos de 6 años, no hay reincidencia y reiterancia y no terminan con la vida de la víctima, seguramente va a tener lo que está en este proyecto, penas alternativas a la prisión. Está previsto. Bien, claro. Amonestaciones, tobillera electrónica, distintas alternativas. También va a haber medidas de sociabilización con el menor, porque estamos hablando de una persona que es el inicio de su vida y que es muy probable que quede en libertad en un tiempo y hay que generar una resociabilización. Pero además estamos hablando también, que esté en la ley, además de la edad, de una serie de cuestiones que tienen que ver que ahora nadie sabe qué hacer. Por ejemplo, hay familias que no saben cómo contener ese menor, que es el caso, por ejemplo, lamentable de los padres de los que mataron a Kim, que dice, yo no sabía qué hacer con mi hijo. Los padres lo llevaron frente a la policía. Dicen, se drogaba, no sé dónde llevarlo. Bueno, en este caso, en este régimen, se está estableciendo la obligatoriedad de tratamientos médicos cuando esta persona o este joven esté bajo los efectos de la drogadependencia. Entonces, lo que estamos discutiendo es, a partir de qué edad una persona va a ser considerada responsable, es decir, imputable, por los delitos que cometa. Pero se van a aplicar cuestiones características teniendo en cuenta la edad, las cosas. Primera cosa, vamos a terminar con la impunidad. Claro, no es que un chico de 13 años puede terminar con una
cadena perpetua. Con la misma pena No, que una primera cárcel. cosa, vamos a Para sacar decirlo muy desmitificar digamos. cuestiones. Los jóvenes no van a ir a prisiones de adultos. Los jóvenes no van a terminar en una situación extrema donde van a ir a la cárcel de adultos para que salgan con un doctorado en cómo seguir Y delinquiendo. aparte para que Va a haber situaciones, además, se vulneren los- sus derechos también. Y además Tal vez- agravás el problema generando Exacto. más hoy se mira para un posibles costado. delincuentes. Hoy se dice no son imputables o se los deja en libertad, con los cuales no se los trata tampoco en términos de drogadependencia, en términos de resociabilización, en términos de capacitación de un empleo, se los deja en libertad, pero a la vez hay muchos jueces que no los quieren dejar en libertad porque es tal la peligrosidad de los delitos que han cometido menores, además de violaciones, robos o asesinatos, que están detenidos en muchos institutos, Claro. en una especie de gris, sin una posible defensa en juicio como tienen los adultos, pero tampoco la posibilidad de planes de resociabilización y de inserción. Te hago una Claro. pregunta más analítica, digamos. Vos decías desde 1980 esto no se ha modificado No. por una serie de Hay razones. algunas cuestiones, Bueno, pero básicamente hacia eso no. voy. ¿Qué es lo que hace que no se pueda discutir, no se haya discutido y ahora sí haya la posibilidad de que esto cambie? Porque hasta ahora la sociedad y el Estado, los estados en general de los distintos gobiernos es muy buena no tu dieron pregunta. la Es discusión. muy buena tu pregunta. La primera cuestión, nosotros recibimos en la comisión a neurólogos. Y los neurólogos establecieron que en los últimos años la capacidad cognitiva, de raciocinio, de entendimiento de los menores de 16 ha evolucionado un montón. Evolucionó. Ha evolucionado, hay menores de 16 que entienden, saben, tienen discernimiento, voluntad y comprensión para entender que están cometiendo un hecho ilícito. Ajá. El avance de la emocionalidad de la juventud en términos de conocimiento ha sido abismal en los últimos años. Hay otra situación que es muy importante, que es la decisión del Ejecutivo de avanzar en modificar un criterio, se le dice zafaroniano, pero para Sí. la gente nos entienda, es que se pensaba que había que estar más del lado del victimario porque venía de una situación social vulnerable Claro. y que en vez de ser culpable era una víctima. Entonces todo el plexo normativo tendía a protegerlo en vez de Claro. quitarlo de esa protección un y darle elemento ayudas. de víctima existe, porque realmente hay muchos chicos que tienen esa situación. Existe, pero Más vos allá de que cometan, son las dos cosas, ¿cómo también han cometido ayudás el delito. con una víctima de la drogadependencia? Claro. La ayudás ordenando Claro. la obligatoriedad tratar. de un tratamiento, Claro, ¿no? obviamente. Que sea Claro, libre y que además el decida por sí proyecto mismo si algún día establece quiere ir al la médico. posibilidad de, Eso- de curar ese tipo de Exacto, problemáticas. Correcto. Eso es exactamente así, Laura. Por eso acá hay otro aspecto que es delicado. Da la sensación de la aplicación de un régimen penal juvenil con todas estas características muy lógicas que estás planteando que tiene que tener, con mucha respuesta del Estado, requiere inversión, Sí. mucha inversión. Correcto. ¿Cómo se concilia eso con un gobierno cuyo mantra es no hay plata, el Estado se tiene que achicar a la mínima expresión? Bueno, yo creo que el gobierno lo que está diciendo cuando dice no hay plata gastada inútilmente. La segunda cosa, el gobierno es el que envió el proyecto. Ha recortado áreas Entonces, de discapacidad, ha sí, hecho sí, recortes, digamos. Sí, pero también con un grado de ha corregido insensibilidad. desvíos que existían. Pero entendés que Yo- es lícito el temor de decir. Bueno, porque pero por eso te voy a dar la explicación. Una de las comisiones que forma parte del plenario es la Comisión del Presupuesto, Sí. que preside el doctor José Luis Esper, el economista José Luis Esper. El Ejecutivo envía el proyecto y lo envía también con un informe económico que da cuenta de los costos de este proyecto y lo evalúa, y obviamente que hay que incluirlo en la cuestión presupuestaria. Por eso participa presupuesto, porque va a adjuntar la situación presupuestaria para hacer frente a esta atención que ahora se quiere hacer del Estado, que frenara la delincuencia juvenil. Claro, o sea, se van a dar en paralelo. Se van la a dar en discusión paralelo, económica pero también a la normativa. decirte que los regímenes carcelarios o de prevención también son provinciales. Y también las provincias tienen dentro de su seno detención de jóvenes Sí. dentro de su aspecto. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, vengamos a Córdoba. Y sí, hay menores de 16 años detenidos bajo una especie de gris o tutela o no sé La qué. CENAF Porque tiene 118 bueno, adolescentes. ¿esos quién los está pagando? en La provincia. la provincia. Ahora seguramente En tutela. va a pagar
lo digo en términos generales, pero también va a pagar, pero van a ser menores que van a tener una pena, que van a tener una causa, que van a tener una situación de corrección, que van a tener programas de resolución. Lo que pasa es que si el gobierno nacional genera otro gasto para las provincias en un contexto en el que le está cortando fondos de manera sostenida, va a haber una discusión. Es difícil que eso se tramite en el Congreso, porque los diputados responden a gobernadores, parte de los diputados. Mira, yo creo que no es así, porque los gobernadores, a través de sus ministros de seguridad, en el Consejo de Seguridad que preside Patricia Bullrich, están pidiendo que esta ley se apruebe, porque también necesitan en sus provincias una baja del delito juvenil. También necesitan tener herramientas para que en las provincias donde van a renovar sus mandatos digan, hemos bajado la delincuencia juvenil. Es un reclamo fuerte de la sociedad. Que no, es de la sociedad y de los gobiernos. Tengo una pregunta sobre el tema del presupuesto. ¿Incluye la construcción de cárceles o de institutos nuevos para que no se alojen necesariamente. esos menores? Nosotros lo que se ha evaluado, que no significa que esto no se vaya a hacer, es el costo de esta ley. El costo de esta ley tiene el acompañamiento en términos de un supervisor para aquellos casos extremos donde su familia no se haga cargo. Cuando decimos no se haga cargo es en distintos términos, no solamente en lo emocional, sino también de los menores, para tratamientos médicos está previsto para situaciones de estos perfiles tienen los hogares destruidos, de capacitación, de falta de trabajo, el monitoreo electrónico. Nosotros tenemos que empezar a prevenir el tema del delito desde el inicio. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, entre las penas, la prohibición de conducir o de las picadas. ¿Qué vamos a esperar que los jóvenes maten a una persona con el auto en las famosas picadas, qué sé yo, para decir, bueno, ahora que mató, es desde el inicio. El espiral delictivo se maneja con la juventud desde lo antes posible. Por eso no nos tenemos que asustar que pensemos que 13 años es una edad suprema para generar esto, porque cuando ya los atendemos de manera penal es porque ya han entrado en un camino delictivo donde es de difícil retorno. Pero además queda claro, perdón, para cerrar, que no se va a aplicar desde los 13 años la misma ley que se le aplica el Código Penal a un adulto, sino que la ley está contemplando otro tipo de situaciones. Eso me parece importante para que el debate se enriquezca, ¿no? Porque si no, bajar la edad de imputabilidad para mucha gente en general es que el Código Penal se empiece a aplicar tal cual desde esa edad. Se empieza a aplicar con las variantes. El Código Penal tiene regímenes especiales que tienen que ver con la situación del delito concretamente, es decir, si hay agravantes, si hay atenuantes, si hay drogadependencia, si hay cooptación por parte de bandas trans. Entonces, hay edad. Bueno, muy interesante, muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, por estar con nosotros. Clarísimo como lo explicaste. Y vamos a seguir seguramente tratando este tema en la medida que avance en el Congreso. Tal cual. Un corte y ya cerramos. Volvemos.